Amén. Dios les bendiga. ¿Cuántos están felices en esta mañana? ¿Cuántos se levantaron con frío? Amén. Unos dicen, no, ¿cuál frío? Yo sí sentí un poco de frío. Pero agárrense porque ya viene el calor. En esta mañana me gustaría que vayamos a la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, por favor. Junior, ¿me la das poquito? Acá adentro conmigo si quieres, por favor. Y afuera también. Amén. Sí. Primera de Tesalonicenses 5:23. Aleluya. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿por qué? Por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Di conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Inclina tu rostro y donde estás, vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que en esta hora tú nos hables a través de ella. Tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias por tu espíritu y tu presencia en esta tu casa. Y bendigo a todos tus hijos, Padre, que dispusieron su corazón para venir aquí a tu hogar. Ahora te rogamos, Señor, que tomes tu lugar en medio de nosotros. Tu palabra dice que cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en una misma armonía. Y aquí estamos los hermanos y yo, Padre, creyendo, Padre, que tu palabra nos va a traer vida, fortaleza, nos va a confrontar, nos va a dar aliento, y que sea como una semilla sembrada en nuestro corazón y que pueda dar fruto en su tiempo. Gracias, bendito Padre, por aquellos que no han podido venir, que están pasando por enfermedad o afrenta. Te ruego, Señor, que tú los guardes, los levantes y los bendigas. Y en esta hora, bendito Padre, abre nuestros ojos para ver, nuestros oídos afínalos a la voz del cielo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, dile al que está a tu lado, prepárate, porque se va a poner bueno. El tema del mensaje en esta mañana es, no todo, no es lo que parece. Amén. Dile al que está a tu lado, no es lo que parece. Quiero hablarte en esta mañana acerca de tres cosas que Dios ha puesto en mi corazón. Y para esto, ¿qué es lo que se necesita? Prácticamente estamos hablando de que tenemos que activar en nuestra vida el discernimiento. Aleluya. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es aquello que está en nosotros para poder discernir, para poder identificar entre lo que es una cosa y otra. Cuando es algo bueno, cuando es algo malo, cuando es un demonio, cuando es la carne, cuando es el alma, cuando es un sentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Porque de repente podemos entrar en algún punto donde todo lo podemos satanizar. Amén. Y el diablo está tan lejos y dice, esa es bronca tuya, a mí que me metes en lo tuyo. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Cómo discernir entre la carne, el alma y una opresión demoníaca y una enfermedad? Hoy vamos a hablar acerca de eso porque creo que tiene bastante relevancia en el pueblo de Dios esto. Hay personas que están enfermas porque no se cuidan. Aleluya. Y hay personas que están enfermas porque están oprimidas por un espíritu. Eso lo dice la palabra de Dios. Así que hoy la iglesia vive tres errores de repente muy comunes. A todo le pueden decir que es el diablo o es el demonio. A todo le pueden decir que puede ser emocional. O a todo le pueden decir que es enfermedad. Amén. Personas reprimidas cuando necesitan sanidad. ¿Qué es lo que viene a través de esto? Personas aconsejadas cuando necesitan liberación y personas oradas cuando necesitan disciplina. Voy a volver a repetir esto. Hay personas reprimidas cuando necesitan sanidad. Hay personas aconsejadas que vienen a consejería cuando necesitan liberación.
Y hay personas que se les ora mucho cuando necesitan ellos mismos disciplina. Amén. Por más que yo ore y ore y ore por ti, si tú no tienes una vida en disciplina en el Señor, no va a pasar nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Hay muchos que pueden estar en consejería en un lugar, en otro, pero si no son libres, no va a suceder nada. Y hay personas que viven con una reprensión en su vida. Eso puede ser algo que vivieron, algún dolor, alguna herida, y ahí está en su corazón y necesitan sanidad. Amén. Oseas 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Al pueblo no fue destruido porque le faltó poder, fue porque le faltó discernimiento. Vamos otra vez a Primera de Tesalonicenses 5:23, vamos a volver a leerlo. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica y le está diciendo: les aconsejo algo, que el mismo Dios de paz te santifique por completo, o sea, que en todas las áreas de tu vida, ¿sí o no es verdad? ¿Qué quiere decir esto? Y todo vuestro ser, está hablando primeramente que te santifique por completo y todo vuestro ser. Espíritu, cuando habla del todo vuestro ser, está hablando de una plenitud, de un complemento. No solamente está hablando de tu vida pasada, sino también está hablando de tu espíritu, lo que hay en tu espíritu, lo que hay en tu alma, en tus emociones y lo que hay en tu cuerpo. Amén. Cuando nosotros podemos mirar la palabra de Dios del alma, ¿cuántos recuerdan el texto que dice: sobre toda cosa guardada, guarda qué? Porque de él. Ok, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No quiere decir que guardes el corazón de carne que tienes aquí. Está hablando del alma. Cuando la palabra de Dios vemos acerca del corazón, está hablando acerca del alma. Sobre toda cosa guardada, guarda tu alma, porque de ello nace y procede la vida. Amén. Dios reconoce tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. No todos los problemas nacen en el mismo lugar. Por eso no todo se puede tratar igual. Amén. Vamos con el número 1. Cuando el problema es la carne. Cuando el problema es la carne, no es un demonio, es una desobediencia. Dile que está a tu lado: no es un demonio, es desobediencia. Amén. Gálatas 5 del 19 al 21. Aquí vamos a ver todo el fruto de la carne. Hoy vamos a aprender, amén. Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Aquí podemos ver que cómo se manifiestan las obras de la carne. Entonces, ¿esto quiere decir que son demonios o es la carne? Ahorita vamos a identificar cómo poder visualizar si es un demonio, si es mi propia carne, ¿sí? O si es una opresión espiritual en mi vida o en la vida del que yo puedo conocer. Para eso tiene que despertarse a nosotros el discernimiento. La carne son hábitos no rendidos, ya lo vimos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Este combo, queridos hermanos, es la manifestación de la carne. Son las obras producidas por la carne. Aleluya. Disensiones reprimidas, y esto es una voluntad sin disciplina. Todos aquellos que viven una vida que practican los
las obras de la carne, es porque no han disciplinado su carne. Amén. No es que un demonio te esté acechando, que sí lo puede pasar, ahorita lo vamos a ver, pero estoy hablando de aquellos. ¿Cómo puedo saber qué es mi carne? ¿Sabes cuál es tu carne? Cuando sabes que estás haciendo las cosas mal, pero ahí estás haciendo las cosas mal. Aleluya. Una opresión demoníaca te va a estar latigando tu vida. Pueden llegar a escuchar voces, puedes sentir impulsos, pero cuando no es eso, tu misma carne necesita el chisme, la contienda, el pleito. Y tu misma carne está viendo cómo hacer que el marido se enoje para que se arme algo bonito. Hay personas así. Hay mujeres que nomás están viendo la oportunidad para decirle esto, porque ya sabe que al marido le molesta y se va a hacer un caos en el hogar. Aleluya. Hay personas que les agrada eso. Hay hombres que también saben dónde tocar el punto sensible de la mujer para que se arme un escándalo. Esos son los deseos de la carne. Son los pleitos. Te gusta el pleito, te gusta el chisme. Hay personas que simplemente son celosas. Eso no es un espíritu. ¿Hay un demonio del celo? Sí hay uno, pero ahorita te lo voy a explicar y vas a ver cómo es la diferencia. Pero cuando es la carne, todo el tiempo está celando al hombre o el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Y dentro de ti está el ¿qué hago ahora para poder retenerlo? ¿Qué hago ahora para saber dónde está? ¿Qué hago ahora para poder? Aleluya. Lo peor es cuando eres influenciado por un espíritu, que ahorita lo vamos a ver, pero cuando el deseo de la carne nace y tú tienes una disciplina en tu carne, esa obra de maldad de tu carne no va a prevalecer. Va a venir el pensamiento de celo contra tu esposa o contra tu esposo y no puede prevalecer porque tú ya tienes sujeta tu carne. Pero cuando la carne no está sujeta, le abrimos puerta al enemigo, entra el celo y entonces empieza, los demonios es como si dijeran, hey, aquí abrieron puerta. La carne de fulano ha abierto la puerta al celo. Vengan, comamos de él. Entonces ellos entran ahora sí en el hogar y empieza el caos. Y es que tú me hiciste, no, y es que tú, y es que tú, y es que tú. Y de ahí no terminan. Aleluya. Pero todo fue manifestado por una obra de la carne. ¿Por qué razón? Porque nosotros mismos alimentamos los deseos de nuestra carne. Si yo estoy viendo que ya está empezando a surgir en mí el celo, yo tomo la autoridad y digo, en el nombre de Jesús, celo, vete de mi vida. Tú no puedes morar en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Te hago a un lado. Yo no te voy a alimentar. Pero ¿cómo lo alimentamos? Fácil. ¿Dónde estará? Casi le quieres poner GPS a ver dónde está. Llegan 3 minutos tardes. ¿Dónde andabas? Estoy hablando solamente del celo. Ahora de las contiendas. Hay personas que no pueden vivir si no están contendiendo contra su hermano, contra su primo. Están ideando cómo subió una foto la tía y luego, ay, tirándole para ver cómo reacciona. Aleluya. Hechicerías, idolatría. Hay tantas manifestaciones de la carne, queridos hermanos, que tendríamos todo el año para hablar acerca de cada una de ellas. Pero cada una de estas posturas habla de que no hay una disciplina en nuestra carne. Y no, a veces no es el diablo, a veces eres tú mismo. A veces le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo No, el diablo nada. Tú eres la que decide tomar la autoridad porque eres un hijo y una hija de Dios y decir no, o decir, a ver, ¿y qué hizo en mayo del 2023? Aleluya. Y empieza a surgir algo dentro de ti. Un ejemplo claro. Una persona que vive en chisme, pleitos y celos pide oración para que le quiten ese espíritu. Pero no es un demonio. Es carne en tu vida que no has crucificado delante del Señor. Amén. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Vamos otra vez ahí. Gálatas 5:24. Primero vimos que en Gálatas 5, del 19 al 21, nos habla de las obras de la carne, todo lo que produce la carne.
Pero en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, o sea, primero dice, estas son las obras de la carne, pero, di conmigo, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Ok, dice, han crucificado la carne con sus pasiones, o sea, con sus obras y sus deseos. Entonces la pregunta es, querido hermano, si tú eres de Cristo, tú no puedes tener una vida en celos, en pleitos, en contienda, porque estás en Cristo Jesús. El problema es, no es que Dios no te haya dado la habilidad para reprenderlo. El problema es que no has crucificado tu carne. Y es necesario que tu carne muera para que Cristo reine. Y a veces le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo me mete. No, no es el diablo, eres tú. Tú necesitas levantarte y decir, ya no más. Voy a crucificar mi carne, voy a rendir mi carne al Señor. El apóstol Pablo dice, presenta como sacrificio vivo, santo y agradable esto, como un culto racional. Presenta vuestros cuerpos, presenta tu carne al Señor. Es prácticamente decir al Señor, me rindo y ahora toma mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay hombres que son demasiado explosivos al punto de llegar a los golpes con la mujer. Hay personas que son así. ¿Y sabes algo? El deseo de la carne es el pleito, pero el espíritu demoníaco es la golpiza. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí conmigo? Ok, entonces cuando nosotros podemos ver que alguien está golpeando a alguien, en él la carne le dijo, hazlo. Sí, entra en pleito. Entonces él se levanta y con todo el furor de su carne, y ella abrió una puerta grande. Entonces los espíritus son avisados. ¡Ey, pleito, ira, contienda, odio, rencor, vengan! Y en ese momento, ¡pum!, oprimen al hombre, y el hombre entra en todo su furor, en toda su bestialidad, y empieza a provocar un caos. Esos hombres que continuamente caen en eso, tienen que tener una vida sujeta al Señor, su carne, pero ellos sí tienen que entrar en un proceso de liberación. Porque no solamente hay un deseo de su carne, hay un deseo que no ha sido frenado, ha abierto puertas y ahora ya ha entrado dentro de sí la ira. Es iracundo. Aleluya. ¿Están muy serios el día de hoy? Un ejemplo muy claro acerca de esto. La carne no se puede reprender, la carne se tiene que crucificar con Cristo. A la carne no la puedes disciplinar solamente diciendo, no tomes hoy cerveza, no tomes, tú tienes que tomar la autoridad de decir no, porque soy un hijo de Dios. No voy a entrar en chisme porque soy un hijo de Dios, porque Cristo mora en mí. Carne, no te voy a dar alimento. Cada uno de los que estamos aquí, a cada uno nos gusta algo en especial de comidas. Amén. Para los que no conocen a su pastor, a mí me encantan las hamburguesas. Sé que está mal, pero me gustan. Así que si un día me quieres invitar a tu casa, sabes qué darme. Pero a mí me encantan las hamburguesas. ¿Sabes algo? Satanás. ¿Cuántos han ido de pesca algún día? Aquí Dieguito es el mero bueno. ¿No está Diego? Anda ya con su hija. Bueno, para ir de pesca, si tú quieres pescar un tipo de pez específico, no le vas a poner a la caña un virote y lo vas a lanzar, ¿verdad? Cada pez necesita un tipo de carnada, porque con esa carnada se va a acercar un tipo de pez y va a ser capturado. Satanás conoce tu alimento que más te agrada para tu carne. Y él no te va a poner chisme cuando eres iracundo. Él no te va a poner robo cuando eres un traidor. Él no va a hacer eso. Él va a despertar tu carne y va a decir, a este le gusta echar mentiras. Vamos a echarle un anzuelo de mentira. ¡Fum! Pero el que está en Cristo ha crucificado su carne. No lo voy a tocar. Pero hay muchos que están en Cristo y ven el anzuelo y dicen, vámonos, y pum, y son capturados. Aleluya. Entonces Satanás conoce bien en qué parte tú tienes esa vulnerabilidad.
pero también tú te conoces, ¿o no es verdad? También tú conoces cuál es la parte más vulnerable. Entonces, si yo sé que yo soy iracundo, yo voy delante de Dios y le digo: Señor, reconozco que soy así y quiero crucificar eso. No quiero que vuelva a vivir. Quiero que viva tu carácter en mí. No quiero ser el chismoso. No quiero ser el idólatra. No quiero ser aquel que tiene que hacer amarres para conseguir a alguien. No quiero ser ese. Quiero tener tu carácter. Quiero crucificar esta carne. Amén. Entonces muchas veces no es el diablo, muchas veces es nuestra carne, queridos hermanos. Aleluya. Así que no es un demonio, es carne no crucificada. Así que ya vimos un poquito acerca de cuando es la carne. Ahora quiero hablarte cuando el problema es el alma. Estamos hablando de emociones. No es demonio tampoco, es una herida interna. Proverbios 4:23. Vamos a entrar en este versículo que les había dicho, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, dile que está a tu lado, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿De él qué? Cuando la palabra mana es resucita, se construye, se edifica, se exhibe una vida. Entonces, en otras palabras, cuando nuestra alma, ¿cuántos de repente tienen problemas con su alma? Voy a dar ejemplo. De repente el alma tiendes a conmiserarte. Nadie me quiere, todos. Y te haces chiquito, dicen por ahí, ¿no? Te tiras para que te levanten. Y todo el tiempo vives pensando que eres basura, pensando que pues para ti ya no hay respuesta. Vives en depresión, vives aislado, te sientes chiquito. Te lo digo porque me ha tocado personas que se han acercado a mí y me dicen: pastor, yo necesito liberación. ¿Por qué? Porque vivo en depresión. Entonces ya me pongo a platicar con él y veo que no es un demonio. Simplemente ha tenido una herida que nunca sanó desde pequeño. Aleluya. Hay personas que están heridas por el ex esposo. Hay personas que están heridas por el exnovio que tuvieron. Hay personas que están heridas por su papá, por su mamá. Y ahí está la herida. Y cuando tocan la herida es cuando el alma entra y toma posesión. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu alma, guarda tus emociones, tómalas, captúralas, entrégaselas al Señor. El salmista David seguido le hablaba a su alma, porque él sabía que no era el diablo ni un espíritu, era su alma la que muchas veces lo traicionaba. Mira, te voy a dar un ejemplo. Una persona rechazada en su niñez constantemente vive en miedo y vive en un miedo de ser abandonada. Tiene celos, tiene inseguridad, tiene tristeza profunda, y esa persona no está poseída, esa persona está herida. ¿Cuántos dicen amén? No es que tenga un demonio, es que hay una herida dentro de su vida. Así de simple. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahí está hablando literalmente del alma. Aquellas personas que vienen a Cristo heridas en su alma. Hay personas que le fueron infiel y entra en ellos una inseguridad y un celo cuando están con otra pareja. Amén. Y hay personas que viven con ese dolor. No, es que a mí nadie me va a ver la cara de mensa ya de aquí en adelante. Ahí ya entró tu carne y le estás dando posesión a un espíritu. Porque en algún momento te vieron la cara, te engañaron. Entonces, ¿cómo reaccionas? De aquí en adelante nadie me va a ver la cara. Yo no voy a ser el juguete de nadie. Y esa mujer que era tan tierna, que amaba, que daba todo por él, ahora es dura, es rígida, se hace lo que yo digo, se pone en su macho. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque hubo una herida. Y su esencia no es ser así. Esa esencia fue provocada por una simple herida en el corazón que no fue sanada. Y entra el celo, entra el recelo, entra la contienda, entra el... Aleluya. Cuando no sanas el alma,
ahí está la herida. Y eso cambia al hombre en su carácter, en su forma de ver, en su forma de actuar, en su forma de hablar. A mí me ha tocado mirar personas que eran muy dulces, entregaron todo, pero como el marido es un seco, aleluya, la mujer se convierte en un desierto árido también. Y ahora les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque hay una herida. Y esa herida tiene que ser sanada por Cristo Jesús. No necesitas liberación, necesitas exponer y decir: sí, reconozco que sigo dolida, reconozco que sigo dolido, reconozco que alguien tocó la herida de mi corazón y ahora por eso actúo de esta manera. Aleluya. Las heridas no se pueden expulsar, hermano. No puedo liberar a una persona de salto de herida. No, las heridas se sanan. Y el único que es el sanador se llama Cristo Jesús. Amén. A Él vienen. Él sana a los quebrantados del corazón y venda sus heridas. Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Es el salmista David. Él está hablando a su alma. Él reconoce que no es su carne y que no es el demonio y que no es Satanás y que no es ningún espíritu. Él le habla a su alma y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún no he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Le está hablando a su alma porque en él hay una guerra. Y dice: ¿por qué no he de alabarte? Espera, alma mía, en el Señor. ¿Sabes algo? Es tiempo de crucificar tu alma y mandarla al Señor y decirle: Señor, te entrego toda mi alma. ¿Por qué crees que hay mucha gente que dice que le vendió el alma al diablo? Porque de él mana la vida. Y sabe el Satanás que teniendo el alma de alguien va a poder hacer lo que él quiera con esa persona. Satanás nunca te va a pedir la carne. La carne es el estuche que él va a utilizar para hacer lo que él quiere que tú hagas. Aleluya. Porque el alma representa el corazón del hombre. De él mana la vida, de él nace la vida. Dile que está a tu lado: ¿a quién le has dado tu alma? Hay muchos que su alma todavía la tiene aquel novio que cuando tenían 20 años y están heridas. Hay personas que todavía el alma se la entregaron a su papá cuando su papá los humilló delante de todos sus hermanos y están heridos. Y ahí está su alma. Hay personas buscando liberación cuando necesitan una restauración y una sanidad. No todo es liberación. Hay que saber cuándo hay que restaurar y hay que saber cuándo hay que sanar. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están muy serios ahora? ¿Qué les pasó? O no me están entendiendo nada. A lo mejor está loco este hombre. Es que más que predicación estoy enseñando. Ahora sí vamos al número 3. Ya hablamos cuando no es la carne. Cuando es la carne y no es un demonio. Cuando es el alma y no es un demonio. Y ahora voy a hablar cuando ahora sí hay una opresión demoníaca. No es carne, no es alma, es una atadura espiritual. Lucas 13 del 11 al 16. Vamos ahí a la palabra. Lucas 13 del 11 al 16. Dani, acompáñame en el piano, ¿no? Porfa. Y todavía no voy a terminar, no se vuelen. Cuando hay opresión demoníaca, Lucas 13 del 11 al 16. Vamos a leerlos todos. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de ¿qué? Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ¿eres de tu enfermedad? ¿Eres? Ok. Versículo 13. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar.
en estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de nosotros no desata en el día de su reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, di conmigo, hija de Abraham, eso quiere decir, hermanos, que era creyente, ¿sí? Que Satanás, ahí ya está hablando de una regla demoníaca. ¿Cómo está? Ella era hija de Abraham, era creyente, que Satanás había atado 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Versículo 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos de sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. 18. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? 19 y terminamos. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaban en sus ramas. La clave de este pasaje, hermanos, es que esta mujer no estaba enferma porque no se cuidó. Esta mujer no estaba enferma del alma y estaba herida. Esta mujer no la estaba traicionando su carne. Esta mujer era creyente de Dios, pero tenía un espíritu de enfermedad que estaba dentro de ella. Hay veces, querido hermano, que no vas a tener ninguna enfermedad. Pastor, es que me siento mal, ya me hice estudios de todo, pero sigo con la diarrea, sigo con el dolor, sigo con el malestar de la espalda. Ya me hice tomografías, resonancias, ya fui con un doctor, con un internista, ya fui con todos, y todos me dicen: ¿estás sano? Ok, ahí tenemos que echar fuera un espíritu de enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? No todo es demoníaco, pero sí hay demonios que toman la vida del hombre. Amén. Hay personas que oran, ayunan y leen la Biblia, pero viven con miedo intenso sin causa, opresión en el pecho, ansiedad, sueños recurrentes oscuros, demoníacos, opresión en su noche. No es solamente emocional, esto es una opresión espiritual. Hechos 10:38 dice, vamos a Hechos 10:38. Y ahorita les voy a enseñar que esto es algo muy bíblico. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Porque Dios estaba con él. Quiere decir que hay muchas personas que viven oprimidas por el diablo, queridos hermanos. Va a haber veces que va a ser tu carne, y tienes que identificar cuando es tu carne. En ti está el impulso. Quiero hacerlo. Quiero ver lo que no tengo que ver. Quiero tocar lo que no tengo que tocar. Quiero tomar lo que no debo de tomar. Esa es la carne. Ahí repréndela. Cuando hay una herida en el corazón, siempre te la van a tocar esa herida y vas a saltar. A mí nadie me va a ver la cara, porque en algún momento te hirieron. Pero cuando es un espíritu demoníaco, ya hiciste de todo. No tienes voluntad sobre de ello. Hay algo que está ahí que de repente dices: es que ya hice de todo, pastor. Y sigue el dolor, sigue la perturbación, sigue esto. Ok, hay que echar fuera lo que está allá adentro. Amén. Hechos 10:38 dice: como Dios ungido por el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Aleluya. No todo el que sufre está herido. Algunos están atados también. Vamos a identificar cuando es enfermedad. No todo es espiritual, también hay un cuerpo. Mateo 4:24. Y aquí es donde te voy a enseñar cómo el Señor liberaba o hacía su trabajo bien organizado. 4:24 dice: y se difundió su forma por todo Siria, y a él trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, y atormentados, los endemoniados, lunáticos y paralíticos los sanó.
¿Cuáles son los puntos aquí que tomó Jesucristo? Dice, por diversas enfermedades y tormentos. Los endemoniados, número 1, ¿cómo los clasificó el Señor? Los endemoniados, los que fueron tomados, ¿sí? Los que están siendo oprimidos por un espíritu demoníaco. Y luego dice, los lunáticos, los que están sufriendo una enfermedad psicológica, emocional. Y luego termina, y los que están sufriendo una enfermedad física. El Señor Jesucristo lo relaciona muy bien en este pasaje. Dice que son los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos. Endemoniados, los que sufren una opresión demoníaca. Los lunáticos, los que sufren problemas mentales, emocionales, daños que hicieron. Y los paralíticos, los que tenían enfermedades físicas, los que no podían levantarse, los que tenían un problema ya orgánico en su vida. Y Dios dice, a estos he venido a restaurar. ¿Sabes algo? Los que estamos en Cristo, queridos hermanos, tenemos que ser libres. Si hay un demonio que está esclavizando tu vida, tienes que ser libre. Si estás pasando por momentos difíciles en tu alma, Dios te puede hacer libre y sanar tus heridas. Y si hay enfermedades las cuales no tienen ningún tipo de coherencia científica, Dios también te puede hacer libre. Tenemos que identificar y pedir discernimiento cuando vas a orar por alguien. Va a haber veces, a mí me ha tocado que me han dicho, pastor, ¿puedo orar por mi sobrino? Y yo, sí, vamos. Y llego y veo que, ¿qué tiene tu sobrino? Es que él ya tiene tiempo que no deja de vomitar. Todo el tiempo está vomitando. Una vez me tocó ir a orar por una mujercita también, una adolescente que tenía el problema de la bulimia y de la anorexia. Y ellas la trataban como si fuera algo físico. Y era un espíritu demoníaco. La bulimia y la anorexia no es algo orgánico, hermanos, es un espíritu demoníaco. Y llegué yo, oré por ella, y el Señor me dijo, ella tiene un espíritu de bulimia y de anorexia. Oramos por ella y fue libre y jamás volvió a ese mover. ¿Por qué? Porque no era algo físico. No era que se le iba a dar una aspirina y se le iba a quitar. Aleluya. Hay moveres en los que tú tienes que aprender a discernir. ¿Qué está pasando aquí, Señor? ¿Qué le está pasando a fulano? ¿Será que es un demonio? ¿Es un problema de su alma, de su corazón, una herida que no ha sanado? ¿O ya es una disciplina de su carne, de que él no ha querido hacer las cosas? Aleluya. Hay personas con presión alta, con diabetes, con migrañas crónicas, y no todo es demoníaco. Se ora, pero ¿sabes algo? También tienes que cuidar tu cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, sáqueme el espíritu de diabetes. No, mejor te voy a sacar el espíritu de glotón para que dejes de comer. No todo es demoníaco. Pastor, es que se me sube el azúcar a 400 y nada me lo baja. Es un espíritu, no. Mejor deja la Coca-Cola en ayunas. Deja de comer menudo en las mañanas en ayunas. Aleluya. Es que si viera, ya me han dado esto y esto y esto para el triglicérido y nada me lo baja. Y les pregunto, ¿y cómo comes? No, pues es que está bien bueno el chicharrón. No todo es demoníaco. No todo es el diablo. Salte espíritu de diarrea y el diablo. ¿Y ese de dónde nació? Pero en la mañana te echaste unos buenos tacos de cuerito, aleluya. No. Hay personas que son negligentes con el templo del Espíritu de Dios y no lo cuidan. Aleluya. ¿Cómo aprender a discernir bien? Te voy a dar pasos simples. Si lo vas a anotar, anótalo. ¿Cómo aprender a discernir si estoy en una enfermedad? ¿Cómo saber si estoy en mi carne, sufriendo por mi carne? O cómo saber si hay una herida que no he sanado. Ahí te va. Número 1, la palabra separa correctamente. Hebreos 4:12. La palabra dice que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leerlo. Hebreos 4:12.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne. Di conmigo, discierne. La palabra de Dios tiene el poder para discernir el mover en el que tú estás pasando, querido hermano. El problema es de que no leemos la palabra de Dios. Yo te invito a que si quieres tener discernimiento, toma la palabra, vive la palabra, come la palabra, y la palabra te va a dar un discernimiento como una espada de dos filos, y entonces vas a identificar qué es lo que está pasando en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Mira, discierne los pensamientos y las intenciones. ¿De dónde? Sobre toda cosa guardada, guarda tú, que es el corazón, el alma. Entonces dice pensamientos y las intenciones de tu corazón, las intenciones de tu alma, Él las discierne. La palabra de Dios va a separar lo que es demoníaco, lo que es de tu carne y lo que es de tu alma. Él te va a decir: no, mijo, deja de comer. No, mijo, perdona a tu tía y se te va a quitar el dolor de huesos. No, mijo, sí hay una opresión en tu vida demoníaca, necesitas liberación. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que no perdonan y tienen cáncer de huesos porque hay un rencor dentro de ellos, porque la hirieron, porque la mamá le dijo: eres basura, y entró en ella un dolor, una herida en su corazón, y no puede perdonar a su madre. Esa herida va a provocar en el hombre un efecto, y puede ser la artritis, la osteoporosis. Aleluya. Mira, cada vez que van conmigo al consultorio y me dicen: es que tengo artritis, o sea, me están deformando, tengo lupus, les empiezo a preguntar: oye, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Alguien te ha herido? Y casi el 90% de los pacientes que tengo con artritis, alguien las hirió y no pueden perdonar. Y le digo: ¿sabes algo? Tu medicina está sencilla. Hay un hombre que se llama Jesucristo. Él dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a vendar sus heridas. Solamente tienes que hacer algo: perdonar a aquel que te lastimó. ¿Y sabes algo? Esas personas las he dirigido al perdón, y en menos de 2 meses su artritis se desaparece. Su proteína C reactiva, que es lo que detecta en el hombre una inflamación interna, de tenerla en 40, en 45, baja a 12, a 6, cuando es lo correcto. Hay momentos en tu vida, querido hermano, que no es el diablo. Hay momentos en tu vida que no has perdonado. Hay momentos en tu vida que no has disciplinado tu carne. No todo es demoníaco. ¿Cuántos pueden decir amén? Y para poder discernir, la palabra de Dios va a activar el discernimiento. Empieza a buscar al Señor en la palabra. Empieza. Y ella va a discernir los pensamientos que hay dentro de ti. Número 2, ya vimos que la palabra separa correctamente. Número 2, el Espíritu Santo te va a enseñar. Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Si tú quieres saber qué es lo que está pasando, pídele al Espíritu Santo que te revele. Espíritu de Dios, dime. Busca, escudriña la palabra es la espada. Ella va a discernir, y el Espíritu Santo te va a dar el enfoque total. Te va a decir: aquí está el problema. Amén. ¿Están conmigo? Él los guiará a toda verdad. La madurez, número 3, la madurez da discernimiento. Aleluya. Gracias. La madurez da discernimiento. Hechos 5:14. Vamos ahí. Perdón, Hebreos 5:14.
escucha bien esto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La madurez da discernimiento. ¿Qué es un hijo de Dios maduro? Aquel que no se deja mover por ninguna circunstancia, aquel que se mueve por el Espíritu, aquel que escudriña la Biblia, aquel que tiene disciplinada su carne, empieza a activarse los sentidos espirituales y te empiezan a volver un hombre maduro. Para los que por el uso tienen los sentidos, está hablando de tus ojos, de tu olfato, de tu gusto, de tu tacto. Está hablando de esos sentidos. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto no puedo ver, esto no puedo comer, esto no puedo decir, esto no tengo que hacerlo. Empiezas a ejercitarte, hermano. El discernimiento no se da por obra de arte. Yo no puedo impartir discernimiento. Yo no puedo llegar y orar por Dani: Padre, dale discernimiento, porque eso no es bíblico. Lo bíblico es de que tú actives, ejercites los sentidos, y entonces el Señor va a venir y va a afinar tu oído y te va a decir: no escuches la voz del mal, no escuches la voz del enemigo, escucha la voz del buen pastor. Cuando estés en algún lugar, a mí me ha tocado estar en lugares donde olfateo el pecado rápidamente. De repente llego a algún lugar, a una casa, y puedo detectar que hay un demonio en la casa al simplemente olerlo. ¿Por qué? Porque hay un ejercicio ya dentro de ti que la palabra de Dios ha hecho en tu vida. Cuando tú habitas en lo santo, el santo habita en ti. Por lo tanto, donde hay maldad la vas a identificar. Donde hay algo que no se está moviendo bien, automáticamente lo vas a identificar, porque empiezan sus sentidos a ser los sentidos de Cristo Jesús. Los sentidos tuyos empiezan a afinar al sentido del reino. Tu oído se empieza a afinar, tu boca se empieza a afinar. Hay personas que a veces vienen y me echan mentiras, y yo sé cuando me echan mentiras. Aleluya. Así que necesitamos la madurez para poder discernir. Madura en el Señor. Lee la palabra, busca al Señor, reconoce tu posición. Sí, a mí me hirieron y por eso soy la más dura del barrio. A mí no me van a volver a ver la cara. A mí no me van a volver. Mira, yo conocí a una amiga que cuando estaba chiquita tenía muchos piojos y siempre andaba oliendo a orines. Ya estábamos en la secundaria y ella vivió un proceso muy terrible en su hogar. Su papá abusaba de ella y muchas cosas. Y después de muchos años me la volví a encontrar una vez ahí por el centro de Guadalajara, y cuando la miré, una mujer, pero era una cosa impresionante en su parecer, muy limpia, muy arreglada. Y cuando la vi le dije: ni te pareces. Y su contestación fue: es que nadie me va a volver a humillar. Ahora los que me humillaron, yo los voy a humillar. Tenía un buen trabajo, era gerente de una empresa muy bien reconocida, ganaba muy bien. ¿Sabes algo? Hay personas que por sus heridas se vuelven, según ellos o ellas, muy valiosos, pero detrás de esa aparente máscara hay una fragilidad y un dolor porque fueron dolidas. Hay mujeres que no eran malas, las hicieron malas porque las hirieron. Así de simple. Hay mujeres que no eran duras, las hicieron duras porque hubo una herida en su corazón. Aquel me engañó, el que me vuelva a engañar se las va a ver conmigo. Es más, ya no lo voy a volver a permitir en mi vida. Y hay dureza en el corazón. El problema, ¿sabes qué es, hermano? Que muchas veces no lo reconocemos. Decimos: no, eso ya quedó en el pasado. No es verdad, porque hasta el día de hoy sigue dando efecto ese problema que tú tuviste. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado: madura y Dios te va a dar discernimiento. Número 4, Mateo 7:16. El fruto, el número 4 es este: el fruto revela la raíz. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos y higos de los abrojos?
El fruto muestra si sí es carne, alma, espíritu o cuerpo. Aleluya. Quiero que en esta mañana examines un poco tu vida. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos momentos duros en nuestra vida. O a lo mejor hay muchas cosas que te afligen en tu vida. Y empieza a reconocer y di: ¿estoy dolida? ¿No he perdonado? Todavía cuando llego con mi mamá o con mi tía me siento mal por lo que me dijeron. Y vives en depresión, vives en ansiedad, y tú crees que es un espíritu porque ya te atormenta, ya no te deja dormir, te quita el sueño, adelgazaste 20 kilos, no te da hambre. No, simplemente hay una herida en el corazón que tiene que ser sanada. O está la otra, que de repente estás dormido y escuchas voces, y esas voces te hacen levantar y hacer cosas que no querías hacer. Ahí sí está operando un espíritu demoníaco. O es mi carne, hago lo que no quiero hacer, y lo que tengo que hacer no lo hago. Aleluya. ¿Qué es lo que está efectuando en tu vida, hermano? ¿Cómo está tu vida? Mira, no te apures, no voy a liberar a nadie hoy. Simplemente quise dar esta palabra para que tú te des cuenta la condición que hay en tu corazón. Y si tú reconoces que hay algo en tu corazón, que digas: pastor, sí estoy batallando con mi carne. Ok, disciplínala, crucifícala, mátala, llévala a Cristo rendido todos los días. Dile: Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te entrego mi carne, te entrego mi voluntad, te entrego mis deseos, te entrego mis pasiones, te entrego el celo, el chisme, la contienda, la ira. Te entrego eso. Pero si hay una herida en tu corazón, ve con el Padre y dile: Padre, tú dices que tú sanas al quebrantado de corazón y vendas sus heridas. Hoy vengo delante de ti, no quiero vivir igual. No quiero seguir viviendo con esta aflicción en mi corazón. No quiero seguir viviendo sintiendo eso por mi esposo, por mi esposa, por mi hija, por mi pariente, por mi amiga. No quiero. Restaura mi alma. Aleluya. Y si realmente hay un espíritu opresor, dime y con gusto lo echamos fuera de tu vida. No puede morar en tu vida. ¿Cuántos están conmigo? La carne se tiene que confrontar. El alma, Dios lo tiene que sanar. El demonio tiene que ser expulsado, y el cuerpo lo tienes que cuidar. Si sabes que hay algo que te enferma, no lo comas. Cuida tu cuerpo. Amén. Pero todo debe discernirse antes de orar. El Señor los clasificó: endemoniados, lunáticos y paralíticos. No agarró y dijo: vengan a como sea, todos los voy a hacer libres. Sí, pero ¿libres de qué? Unos estaban endemoniados y el Señor tenía que ir hacia el demonio que estaba ahí atormentando. Otros eran lunáticos y tenía que ir el Señor a su alma, restaurar su alma del hombre o de la mujer. Y otros sí tenían un problema orgánico, y aquel que no tenía fuerza en las piernas, Dios ponía sus manos y levántate y anda. ¿Cuál de los tres estás pisando tú? Hay unos que están diciendo: no, pues yo creo que ya pisé los tres. Pues pide al Señor que te restaure. Amén. Ahí en tu lugar empieza. Cierra tus ojos un momento solamente antes de entrar a la Santa Cena. Y antes de que te pongas de pie para orar por la Santa Cena, quiero que ahí en tu lugar solamente le digas al Señor: Señor, dame el discernimiento. ¿En qué postura estoy, Señor? ¿Todavía no he perdonado? ¿Es mi carne? ¿O sí estoy siendo oprimido? Dime qué es, Señor, por favor. Muéstramelo, muéstramelo. Dios te lo va a traer a memoria en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Gracias.
Gracias, Padre.